Nos acompaña en el día de hoy la doctora Angélica Juárez Loya, quien es licenciada en Psicología, maestra en Medicina Conductual y doctora en Psicología de la Salud por la UNAM. Actualmente ocupa el puesto de profesora asociada B de tiempo completo en la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y realiza investigación sobre comunidades universitarias y salud mental. Nos acompaña la doctora Claudia Raful Loera, quien es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias en Uso Indebido de Sustancias y doctora en Salud Pública. Ha trabajado en investigación epidemiológica de la salud mental, tanto en población general como en poblaciones vulneradas, como las personas en situación de calle. Actualmente su investigación se enfoca en los determinantes estructurales de la salud y las políticas públicas de salud mental. Es profesora asociada C en la Facultad de Psicología, investigadora en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y es parte del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 desde 2019. Cuenta con más de 40 publicaciones en revistas internacionales indizadas y 10 capítulos en libros nacionales y 2 internacionales. Finalmente, el doctor José Alfredo Contreras Valdés es licenciado y doctor en Psicología por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde ejerce el cargo de profesor de tiempo completo en la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud. Como docente ha impartido más de 40 cursos a nivel licenciatura sobre metodología de la investigación, estadística, formación contextual y diversos temas en psicología clínica y de la salud. Dentro de la intervención psicológica se ha desempeñado como psicoterapeuta cognitivo-conductual desde el año 2013. En el área de la investigación, el doctor José Alfredo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato a investigador nacional. Ha presentado 28 ponencias como primer autor en congresos científicos de psicología en México, Australia, Puerto Rico, Países Bajos, Cuba, Colombia y España. Ha participado como sinodal en 40 exámenes profesionales de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es responsable de 2 proyectos y director de un grupo de investigación en el que participan 12 tesistas bajo su tutela. Pues les damos un aplauso. Y bueno, pues los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, listo. Pues muy buenas tardes. Primero, a nombre de mis colegas, pues nos gustaría agradecerles por su asistencia, por el interés. Nosotros planteamos este conversatorio de acuerdo con diversas convicciones que tenemos relacionadas con la forma en la que conceptuamos un trabajo de tesis. Consideramos que la tesis es una muy buena oportunidad para, además de generar conocimiento científico, para poner en práctica y adquirir habilidades, competencias dentro de nuestra disciplina, y consideramos también que es una muy buena forma de comenzar una carrera científica dentro de la academia y diferentes beneficios que a lo largo de este conversatorio pues trataremos de comunicarles. No sabemos si, bueno, algunos de ustedes sí los conocemos, la mayoría, si están ya pensando en realizar su tesis y ya no es la primera que realizan, a lo mejor ya llevan 2 o ya están en la tercera. De cualquier manera, a nuestro juicio, lo que vamos a tratar de transmitirles el día de hoy, pues tiene el propósito de seguirles invitando a que participen dentro de la comunidad científica, que realicen trabajos de calidad y que busquemos siempre lo que busca la universidad, que es el beneficio para la sociedad. Entonces sean bienvenidas y bienvenidos y pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Bueno, pues hemos planteado algunos ejes para conversar precisamente sobre las tesis. Y uno de los ejes que trataremos, pues justo son las ventajas y desventajas, ¿verdad?, de hacer un trabajo de titulación por tesis. Me gustaría comenzar justamente con las ventajas, algunos de los beneficios que hemos pues observado. Y para esto creo que sería deseable, bueno, yo voy a contar algunas de las que identifico y pues ya de manera alternada, creo que un poco libre, ¿no?, para que más bien conversemos, mis colegas van a complementar también, ¿no?
sin duda, nos gustaría igualmente que si alguien quiere participar mientras estamos expresando nuestras ideas, con confianza levanten la mano y bueno, pues hacemos lo posible porque podamos hacer un intercambio más fluido, ¿no? Entre ustedes que están acá presentes y lo que iremos compartiendo. Básicamente, como mencionaba José Alfredo, bueno, pues la tesis es un trabajo que requiere de nosotros desarrollar varias competencias. Nosotros hemos pensado en contarles un poquito, primero las más positivas, tratando de invitarlos a reflexionar y bueno, eso voy a lograr tal vez, ¿no? Sí sea el trabajo para mí. Y también, sin duda, vamos a poder abordar algunas de las desventajas, les decía, desde el punto de vista de nuestras propias experiencias y también como docentes que ahora pues podemos colaborar, ¿no? En trabajos de tesis, pues coordinándolos. A mí me gusta más esa palabra que en realidad la de dirección en sí, ¿no? Pero bueno, una de las primeras cosas que nos gustaría plantear, pues justo tiene que ver con la investigación. Hay muchos procesos dentro de volverte pues hábil, ¿no? En hacer investigación que necesariamente, bueno, no necesariamente, más bien se forman solo tomando nuestras materias, incluso yendo a programas de prácticas y todo esto que en general fomentamos mucho aquí en la facultad, ¿no? Para hacernos más efectivos, digamos, a nivel de la investigación y de las ciencias, muchas veces hasta recomendamos, ¿no? Tomar cursos adicionales, por ejemplo, de búsqueda de la literatura o búsqueda científica de la literatura. En este proceso hay muchísimas cosas, ¿no? que uno puede aprender, incluso mucha gente trabajando por estas bases de datos digitales, ¿no? En las que nosotros ahora por la licencia de la UNAM podemos consultar de forma gratuita, pero que no siempre, ¿no? Tenemos acceso pues a ellas y que nuestra institución al menos constantemente, cada semestre sin falta, abre una oferta de cursos, ¿no? En la biblioteca, que si no lo han tomado, por ejemplo, pues recomendamos ya empezar a ver cuándo hay alternativas, que son de búsqueda de la literatura o búsqueda de recursos digitales para las ciencias, una cosa así, ¿no? También la tesis creo que, dado el trabajo de búsqueda y de revisión, además de una manera pues analítica, ¿no? Cuidada de estos textos que nos van interesando en los temas. Al principio casi siempre buscamos un poquito de me gusta A y B y busco de todo, y suele pasar que en la lectura hasta nos perdemos porque hay tantas cosas bonitas que hacer y nos gusta tanto todo, ¿no? Que justamente el mismo curso y sin duda el trabajo ya colaborativo, ¿no? Con un docente que puede asesorarnos, pues nos va dando la pauta para afinar el tema, ¿no? O para poder decidir en qué camino debo orientar pues el trabajo de mi tesis. Entonces, les decía, leyendo, haciendo, digamos, esta primera dinámica, también nos volvemos bastante buenos para actualizarnos. Esta es una actividad que creo que pues debemos tratar de fomentar mucho más en todas las personas que egresamos, ¿no? Y bueno, por supuesto, ustedes me dirán, bueno, estamos frescos, ¿no? Recién egresamos de la carrera o apenas estamos pensando en nuestro proyecto, pero lo que sucede es que la actualización va de la mano con especializarse un poquito más en un tema donde precisamente me siento ya muy atraída, me apasiona, me gusta y generalmente ocurre que no sé pues cómo hacerle para poderme involucrar en su estudio, ¿no? Entonces creo que un poquito a mí me gustaría resaltar estas dos grandes virtudes, voy a decir, o competencias, ¿no? Que se pueden empezar a desarrollar con este tipo de trabajos. Y bueno, pues para no acaparar al 100, ¿verdad? La palabra, me gustaría que los doctores también pudieran darnos algunos otros y bueno, vamos intercalando, ¿no? Otro de los puntos que hemos discutido de manera informal entre nosotros y que
y que yo lo he comentado con algunas de las personas que están aquí, que pueden estar en seminarios o en clases, es que la tesis puede ser la primera o la última investigación o única investigación que vayan a hacer de manera más independiente, ¿no? Entonces, independientemente de si se quieren o no dedicar a la vida académica, a lo mejor tienen otro tipo de intereses, tener una consulta privada o dedicarse a, no sé, a recursos humanos o a educativa o lo que fuera que les interese. La tesis es una oportunidad para hacer esta investigación y volverse especialistas, como decía Angélica, de un tema que solamente ustedes van a conocer de manera tan profunda, porque generalmente cuando estamos, sobre todo ahorita de este lado, pues la verdad es que difícilmente tenemos tiempo de sentarnos a leer todo lo que sea que se haya publicado de algún tema, ¿no? Las actividades se vuelven cada vez más complicadas como para poder sentarse y aprender de lo que está pasando en este momento, de los temas que nos puedan interesar. Y esta única oportunidad o primera oportunidad, pues puede sentar las bases para que les interese hacer más investigación, o para que digan, no, pues con eso fue suficiente, yo ya me quiero dedicar a otra cosa. Pero esa experiencia ya la tuvieron y esa experiencia no la tienen de otra manera durante su formación. Que tampoco significa que sea el trabajo más complicado de la vida, ¿no? Porque si bien sí hacemos varios trabajos, sobre todo como de final de semestre, en algunas materias que significan inmiscuirse en investigación, pues esto es como mucho más completo y pausado, digamos, ¿no? Por otro lado, también es adquirir más habilidades de pensamiento crítico. Si ustedes buscan, no sé, si se quieren hacer una tesis de depresión en mujeres, pues si ponen en Google depresión en mujeres, les salen millones de cosas, ¿no? Hacer una tesis significa poder discernir, bueno, para empezar no buscar en Google, ¿no? Sino en las búsquedas académicas, pero aún así, aunque hicieran búsquedas académicas, salen miles de artículos. Cómo saber qué es lo que se debe leer o qué es lo que no vale la pena o qué es interesante pero no es parte de mi tema de tesis y lo tengo que dejar a un lado porque si no nunca voy a acabar, pues es parte de la formación que se adquiere, ¿no? en esta práctica que tampoco se hace de manera totalmente individual, ¿no? También se trabaja pues de manera conjunta con quien sea que esté coordinando o dirigiendo la tesis, ¿no? Eso es lo ideal, porque también pudiera parecer que es como una actividad súper solitaria y pues no lo es, ¿no? No sé, José Alfredo. Sí. Bueno, pues yo creo que mis colegas van muy avanzadas. Yo me voy a regresar a un tema un poquito, muy básico, para tratar de expresar un poquito mis ideas, ¿no? Lo primero que me gustaría reflexionar sería precisamente qué es una tesis. Una tesis es un trabajo de investigación y puede haber diferentes formas de hacer investigación, ¿no? Puede hacer investigación de forma muy cuantitativa, puede haber investigación de forma muy cualitativa, puede haber investigación mixta y cada una de estas tiene diferentes, hecha en mano de diferentes tipos de métodos para lograr encontrar conocimiento. Entonces, cuando pensamos en una investigación científica como es la que pretendemos hacer en una tesis, pues tenemos que hablar del método científico. Nuestra disciplina es muy bonita, lo cierto es que nuestra disciplina es muy hermosa, pero como precisamente trata de explicar el comportamiento humano, y el comportamiento humano es algo de lo que todos los días platicamos con cualquier persona, pues es muy fácil dar opiniones o hacer conclusiones basadas en la experiencia, basadas en el sentido común, basadas en la intuición o en el razonamiento. Y digo, se vale, pues siempre son formas de generar conocimiento, el razonamiento, la intuición, el sentido común, se vale generar conocimiento así. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas formas de generar conocimiento y el conocimiento científico? Bueno, que el conocimiento científico precisamente lleva una metodología sistematizada con el propósito de tratar de controlar los sesgos, de tal suerte que cuando yo llego a una conclusión, pueda ser una conclusión que no esté sesgada por mis experiencias personales, por lo que yo creo, por lo que me late o por lo que yo estoy apoyando, ¿no? Sino por lo que los hechos determinen a la luz de una metodología sistematizada. Entonces, el conocimiento científico, el echar
a andar el método científico en nuestra disciplina es lo que nos permite posicionarnos como una ciencia y no como otra forma de generar conocimiento. De tal suerte que si queremos hacer ciencia, pues tenemos que echar a andar el método científico. La tesis es una muy buena oportunidad para llevar el conocimiento que tenemos acerca del método científico, esto que ya todo el mundo lo tenemos como bien aprendido, ¿no? Observación, planteamiento del problema, hipótesis, ¿no? Pues así que todos lo podemos decir muy bien en orden, ¿no? Pero realizarlo, verdaderamente llevarlo a la práctica, bueno, pues la tesis es una muy buena oportunidad para desarrollar el método científico, para echarlo a andar, y cuando vamos pasando por las diferentes fases del método científico, nos vamos dando cuenta que efectivamente podemos estar llenos de sesgos, podemos estar llenos de creencias, podemos estar llenos de expectativas, y que probablemente en el transcurso, en el camino, al hacer una tesis nos vamos a dar cuenta que muchas cosas de las que creíamos no están pasando en la vida real, no están pasando en la realidad. Pues precisamente de eso se trata el conocimiento científico, ¿no? Yo me hago una pregunta de investigación y hago una metodología para responder la pregunta, y ya lo que me salga ya no es bronca mía, ¿no? Mi problema es hacer un buen diseño, es hacer una buena estructura para poder contestar bien esa pregunta, pero el conocimiento que la realidad me regrese, eso ya no es problema mío, eso es yo lo único que voy a hacer es interpretarlo y darlo a conocer y encontrarle una función. Entonces yo creo que el principal beneficio de hacer una tesis es poder verdaderamente ejecutar el método científico para generar conocimiento científico y poder decir, nosotros como colegas en psicología tenemos bases, tenemos evidencia científica para poder llegar a ciertas conclusiones, para dar una recomendación, para echar a andar un tratamiento, para tomar una decisión a nivel general o a nivel específico. Vamos a dar esas recomendaciones en función del conocimiento científico que tengamos, porque si no, pues imagínense, sería pura intuición, ¿no? Puro conocimiento, puro como que yo sospecho, a mí me late, y repito, no, hay veces que también la intuición y el sentido común ayudan mucho, ¿no? Pero para decidir cuál es la vacuna que mejor funciona, pues la intuición no nos va a ayudar, ¿no? Tenemos que tener datos para decidir cuál es el mejor tratamiento que funciona para una depresión o para un trastorno límite de la personalidad o para un problema de fobia específica, pues tenemos que tener bases científicas y poder decirle a las personas, esto es lo que nos dice el conocimiento científico y esta es la sugerencia que te doy en función del conocimiento científico. Entonces yo creo que el principal beneficio es ese, ¿no? Es poder llevar a cabo, que tú generes conocimiento, pues, que tú después de tu tesis se va a saber algo que antes no se sabía. Ese es el principal beneficio. Claramente las competencias de las que hablamos, ¿no? Pues nos podemos extender toda la tarde, ¿no? Así inmediatamente algo que no han tocado mis colegas, que se me ocurre de otra cosa completamente distinta, precisamente pues es el manejo de datos, de estadística, ¿no? Hay en las tesis, por ejemplo, regularmente echamos mano del análisis de datos. Y pues, no es lo mismo ver el análisis de datos en un video a que tú eres el responsable del análisis de datos, de lo que va a salir ahí, tú eres el responsable, ¿no? Entonces, todo el proceso de recolección de datos, de análisis de datos, de entender por qué la estadística es una parte fundamental que nos va a permitir llegar a conclusiones, bueno, también es algo que otra de las competencias que me gustaría resaltar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir pasando la palabra, porque igual yo aquí me aviento una catarsis, ¿no? Bueno, creo que también sería deseable tocar un poco de estas competencias más personales, ¿no? Como estas cosas que de pronto pues no quedan solo circunscritas al ámbito académico. No sé, en este sentido quisieran también rescatar algunas. Parte de lo que es el trabajar la tesis, pues como es un proceso que no, bueno, en términos como administrativos, lo menos que se pueden tardar desde que dan de alta la tesis son 6 meses, ¿no? Hacer una tesis en 6 meses es muy poco tiempo, y esto de dar de alta significa que ya se trabajó durante algún otro tiempo el anteproyecto, ¿no? Eso no lo vamos a tocar ahorita, ¿no? Sino más como las experiencias. Pero lo que significa estar trabajando este tiempo un tema, que idealmente es un tema que nos gusta un montón y nos apasiona, pues es que llegan momentos en los que ya no te gusta tanto el tema, ¿no? Y eso es muy normal,
¿no? Porque pues estás todo el tiempo pensando en esto, estás hasta en una fiesta y como que de repente te llega una idea y se puede volver muy frustrante si no te están saliendo las cosas o si no estás entendiendo cómo se tiene que hacer el análisis de datos, cosa que es muy común porque además como no tenemos asignaturas obligatorias de estadística, pues generalmente es en la tesis cuando se aprende, ¿no?, a hacer análisis estadísticos. Entonces la tolerancia a la frustración es una de las habilidades que se puede desarrollar, ¿no? Que es muy distinto estar en esa situación que en otras situaciones en donde a lo mejor creemos que tenemos más habilidades de este tipo. Otra de las habilidades que se pueden desarrollar pues es esta manera de dialogar de manera asertiva y también de recibir la crítica, ¿no? Entonces, parte de hacer investigación no es nada más ejecutarla, sino también pues que esté abierta a escrutinio, ¿no? Y ese escrutinio, pues la primera persona que lo hace pues es quien dirige la tesis, ¿no? Y puede ser un tema sensible si las personas no estamos acostumbradas a que se nos critique, ¿no? Pensamos que las cosas que hacemos pues ya están bien hechas y ya está, y si nos hacen alguna observación nos podemos sentir mal. Y parte del trabajo de quienes dirigimos las tesis es encontrar precisamente qué es a lo que le falta, pues para mejorarlo, ¿no? Entonces, pudiera ser desgastante, y otra cosa que también es normal, que después vamos a tocar de las experiencias, pues es que a lo mejor también esto puede generar fricción, ¿no?, con la persona que escogemos a que dirija la tesis. Generalmente se escoge a alguien que creemos que tiene afinidad intelectual, pero pues que también pues nos llevamos al menos más o menos bien, ¿no? Y puede haber momentos en los que pues se choca con las ideas, ¿no? Pero tiene que ser o sea, es un confrontamiento académico, no es que se esté discutiendo porque las personas se caen mal, ¿no?, sino para mejorar el trabajo que se está haciendo. Y hacer esa diferencia entre una discusión académica, en donde lo que se discute es eso y no la valía de la idea o qué tan inteligente eres o qué tanto vales tú como persona que se dedica a la psicología, pues a veces cuesta trabajo, ¿no? Entonces sí se tiene que generar como un poquito más ahí de resiliencia, digamos, ¿no? Quiero también rescatar algo, porque justo cuando mis colegas hablan, ¿no?, de cómo uno a veces con la tesis está todo el tiempo pensando, o sea, como que se vuelve algo muy importante en la vida, incluso les decía de manera también muy informal, hay tantos memes, ¿no?, con respecto a, y que ya me corrigió y me sentí fatal y que, ¿no?, este tipo de aspectos. Al final sí es un trayecto que en parte vamos cursando un poco de manera autónoma, o sea, ya lo decían también José Alfredo y Claudia, sí es tu trabajo de investigación. La expectativa, por ejemplo, de que el director o el tutor puede, pues a lo mejor ayudarte más de lo que tú crees que vas a hacer, están como esto en juego, ¿no? Y esos juicios de pronto me parece a mí que son los que pueden alterar la relación que tienes con esa persona, o que ya la tendrán, supongo, varias y varios aquí. Pero bueno, la cuestión sería que además de estas cuestiones como emocionales, dado que es un trabajo muy autónomo, requiere de nosotros mucha organización del tiempo, por ejemplo, y también la capacidad de ser bastante, ¿cómo se dice cuando aprendes por ti mismo? Autodidactas, gracias. Entonces, esta actividad de ser autodidactas, al menos en mi experiencia con universitarios en la investigación, resulta un reto bastante fuerte, incluso aún cuando ya vamos en semestres más avanzados. Todavía nos está costando trabajo organizar el tiempo, todavía no hemos podido a lo mejor quitarnos algunas demandas, ¿no?, de la familia o de los amigos, para no ir a tal evento te castigo, entonces no, mejor sí voy aunque deje de hacer la tesis o aunque deje de lado el objetivo de trabajo del día, ¿no? Entonces, lo que creo, y también a nivel muy personal, que uno tiene que tratar de equilibrar un poquito, es precisamente cuánto tiempo dedicamos. No es un trabajo escolar,
ni siquiera como los que hacemos en finales, ¿no? En realidad sí requiere más dedicación, más tiempo, por supuesto, puesto en la lectura, en la escritura, los análisis, ¿no? El intercambio, etcétera. Y creo que cuando uno compara, por ejemplo, a sus estudiantes que inician su tesis y cuando los ves al final, es muy bonito también observar que adquieren de verdad esa capacidad como más de autonomía, ¿no? Esa seguridad de profesionales. Entonces, incluso pensaría que eso es algo que hasta se evalúa, ¿no? Al final, qué tanto cumplió con ese criterio también nuestro alumno, ya puesto en los ojos de los docentes, ¿no? No sé si quieres compartirlo de incorporarse a un grupo de trabajo, porque creo que tú tienes una buena experiencia con esa parte. ¿Ya de la mía o...? Sí. Bueno, sí, totalmente lo entendemos también como un proceso en el cual hay que ir tomando decisiones, se tienen que ir cambiando cosas y no es que a lo mejor y pasa, ¿no? Es más bien es que va a pasar. En algún momento hay que redireccionar, en algún momento hay que replantear, en algún momento vamos a tener que agregar algo que no habíamos agregado. Entonces estas habilidades que se mencionan pues son completamente necesarias en el proceso. Si no se tienen, se van a ir adquiriendo, pero sí, totalmente es un proceso en el cual hay que ir tomando decisiones y hay que ir afrontando cambios, ¿no? Bueno, también platicábamos justamente de otro de los beneficios es en nuestra facultad pues ya existen líneas de investigación, ¿no? Algunos, por ejemplo, de nosotros tenemos proyectos que que ya llevan algunos años ya que se echaron en marcha. Algunos tienen financiamiento, hay laboratorios de investigación, hay grupos de trabajo donde ya los mismos colegas de aquí tenemos como redes de trabajo, o incluso con otros institutos. Hay gente de aquí que tiene contacto con otros institutos o que incluso tiene adscripciones en diferentes lugares y bueno, tiene redes de apoyo y redes de contacto muy bien establecidas en el país o incluso fuera del país. Eso sucede de manera muy frecuente en la comunidad académica. Entonces, uno de los beneficios de incorporarse a un trabajo de tesis en uno de estos grupos, precisamente es tener el contacto no solamente con la persona que dirige el trabajo, sino con toda la infraestructura con la que esa persona está trabajando. Y entonces, cuando se tiene la fortuna de incorporarse a un grupo de investigación unidisciplinario, pero en diferentes lugares, o incluso multidisciplinario, pues el aprendizaje es muchísimo mayor, es más enriquecedor, las habilidades que se adquieren son más grandes, las competencias que se adquieren se van entrenando de una mejor forma. Y bueno, lo cierto es que también hay que hablar de la realidad social, o sea, vamos a pensar en términos de viabilidad. Durante los primeros años como estudiantes, pues yo creo que la mayoría pasamos por eso. Yo voy a contarles de mi experiencia, ¿no? Pues yo sí andaba buscando el RTP para viajar a la facultad, ¿no? Y a veces hasta sin pagar porque estaba muy caro, 2 pesos, ¿no? Entonces el financiamiento, el apoyo que se encuentra en un grupo de investigación en el que ya hay una infraestructura, pues también te puede ayudar no solamente todo al conocimiento, está muy bien, esa es la línea principal, pero también te puede ayudar a obtener alguna beca, a obtener algún financiamiento, a que te incorpores en un proyecto más avanzado, para que sí tú contribuyas con tu propia investigación, pero dentro de una línea de investigación más grande, apoyado teniendo un respaldo, teniendo una infraestructura de personas que probablemente ya están en la especialidad o ya están en la maestría, ya están en el doctorado, y que no solamente vas a recibir supervisión directa de quien revisa o de quien dirige, sino también de los estudiantes que han estado ya como una supervisión en cascada, ¿no? El de doctorado ya puede asesorar al de maestría, el de maestría puede asesorar al de especialidad, el de especialidad puede asesorar al de licenciatura, y se forman grupos de trabajo muy bonitos, muy grandes, muy integrales, en el que el aprendizaje es muchísimo mayor. Al mismo tiempo, pues imagínense un grupo de trabajo donde haya 5 tesis de doctorado, ¿no? O 3 tesistas o 4 tesistas de doctorado, y hay alumnos de maestría que están en la residencia, en la trinchera también haciendo sus tesis, pues cuando se hace la reunión, el seminario de tesis, pues estás escuchando información de los proyectos de cada uno de ellos y viene la retroalimentación integral de lo que se le tiene que pedir al de doctorado, de lo que se le sugiere al de maestría, y pues
muy probablemente vas a aprender cosas, como diría yo, a muy temprana edad, ¿no? Muy avanzadas a muy temprana edad. Entonces, si es posible, bueno, no es la única opción, pero si hay oportunidad de incorporarse a una línea de investigación, a un grupo de trabajo, a un proyecto que ya está avanzado, que incluso esté respaldado o financiado por alguna otra institución, pues no pierdan la oportunidad. Lo cierto es que también es muy benéfico en muchos sentidos, ¿no? Sí, ya metiéndonos también como en… Queremos contarles de las experiencias de nosotras y de José Alfredo como tesistas, ¿no? O sea, primero esa parte de cómo fueron nuestras experiencias haciendo las distintas tesis que hemos hecho. Y para continuar un poco la idea de José Alfredo, pues uno de los retos, al menos para mí, al principio era, en la tesis de licenciatura, era buscar un tema de investigación que fuera viable, ¿no? Porque pues en las materias de metodología, pues vemos qué tipos de diseños son los más rigurosos, los diseños experimentales, ¿no? Doble ciego con 2 grupos, no sé, bueno, más de 2 grupos, etcétera, ¿no? Entonces, pues una que es intensa, yo siempre quería, ¿no? Hacer alguna cosa así, pero por un lado, pues muchas veces eso no es ético en la psicología, entonces si un tema que nos interesa es un fenómeno social o una cuestión de salud mental, pues no la podemos inducir, ¿no? Entonces, de entrada, pues ahí tenemos que buscar maneras más creativas, éticas, de sí abordar el tema de investigación que nos interesa, pero a lo mejor no de la manera en la que fuera lo más rigurosa. Y por otro lado, es que si un tema nos apasiona demasiado, pues también nos puede paralizar, ¿no? Entonces, yo pasé por muchos momentos antes de empezar a escribir la tesis porque sabía que ya lo tenía que hacer, pero no, como que no estaba convencida con ninguno de los temas porque entre que no me parecía lo suficientemente difícil, ¿no? Como retador, pero tampoco viable, pero tampoco era práctico o me iba a llevar muchos años o etcétera, ¿no? Pues esos primeros meses posiblemente en los que se está pensando en la tesis, que idealmente sería cuando todavía están tomando materias, ¿no? Hasta que egresan ponerse a pensar en la tesis, pues para mí eso era como muy frustrante y me generaba mucha ansiedad. Eso por un lado. Y relacionado con esto de no saber bien qué tema escoger, a mí también me pasaba que tenía, ya saben, bueno, y aquí ya tenemos ejemplos de fans de la doctora, que tienen varias clases con ella ahorita, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a esas profesoras o profesores que queremos seguir en todas las materias que den, no importa lo que den, yo quiero tomar la materia con Angélica porque es buenísima, porque siempre nos dicen eso. Pero a lo mejor lo que ella investiga o lo que sea que investigue la persona que siempre estamos siguiendo en sus materias, pues a lo mejor no nos apasiona tanto, ¿no? O sea, nos gustan sus materias, su manera de explicar, pero su línea de investigación a lo mejor no es exactamente lo que a nosotros nos gustaría hacer ya de manera de tesis, ¿no? De trabajo independiente y demás. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo hacer esa separación entre mi profesor favorito, todas sus materias a las 7 de la mañana, no me importa, y su línea de investigación que me parecía un poco aburrida. Entonces, cuando decidí irme hacia otra línea de investigación, que era, en mi caso, lo de drogas, pues no era que me llevara mal con el profesor que decidí que iba a ser mi director de tesis, pero no tenía esa relación ni de tanto tiempo, porque no lo conocía tanto, porque no llevé todas sus materias, y a lo mejor pues no tenía tampoco tanta confianza con él. Y eso yo creo que está bien, y eso ahorita yo en tutorías, en las personas que tengo a veces en tutorías, les digo que podemos hacer esa separación, ¿no? Podemos hacer la separación entre las materias que nos gustan, no significa que se van a dedicar a una cosa completamente distinta, si les gustan las materias seguramente les interesa el tema, ¿no? Y la persona que van a escoger como directora o director de tesis, porque sí es una decisión importante. Y en mi caso yo les diría que fue más importante decidir quién me iba a dirigir la tesis que el tema de la tesis en sí. Porque sí es importante saber que es una persona que responde correos,
que si tienes dudas te las puede aclarar, que sí es un trabajo autónomo, pero no es autónomo en el sentido de en un año no la veo, ¿no? Porque tampoco les hacemos las tesis, ¿no? Entonces sí es un trabajo que ustedes hacen, pero que sí es importante encontrar a esa persona que nos preste atención, ¿no? Y que a lo mejor también nos va a enseñar a que no tenga que ser tan directivo, ¿no? Es un trabajo que se va haciendo poco a poco. Otra de las experiencias que tuve yo en la tesis es que precisamente en esto de los grupos de investigación, pues las personas que están haciendo las tesis, ya sea con la misma persona o con temas similares, pues también generas una relación de amistad y de complicidad académica que a lo mejor no vas a tener con tus otras amigas o amigos, porque estás hablando de los mismos temas académicos. Y eso a lo mejor, pues, o sea, aquí hay muchas personas de segundo semestre, ¿no? Pero a lo mejor no pasa durante los otros momentos de la carrera, porque generalmente cuando salimos con nuestras amigas y amigos, pues no siempre están hablando de psicología, ¿verdad? Entonces, esa relación con sus mismos pares que están trabajando intereses en común, pues también es muy enriquecedor. Y para cerrar mi intervención ahorita, también esto que les decía de no llevarse siempre bien con la persona que les dirige la tesis, eso no me pasó en la licenciatura, pero sí me pasó ya después en el posgrado, en el doctorado. Pues cuando estás haciendo tu tesis es tu trabajo y es un poco como que sientes que tu vida depende de ese trabajo, ¿no? La director de tesis, no, su vida no depende de tu tesis, ¿no? Entonces como que muchas veces sientes que no le está prestando la suficiente atención porque no tiene el mismo peso, ¿no? Entonces a mí en el momento de estar terminando la tesis de doctorado yo sentía que necesitaba más apoyo por parte de mi directora de tesis, que no me estaba dando pues porque tenía miles de otras ocupaciones. Sin embargo, yo tampoco fui lo suficientemente asertiva como para pedirlo, ¿no? Y eso que ya era la tercera tesis que hacía, o sea, yo ya tenía como experiencia en esas interacciones, pero nunca me había pasado eso. Y yo creo que también tengo que ser responsable de lo que a mí me toca de eso, ¿no? O sea, si yo estaba sintiendo que necesitaba un poco más de apoyo, pues también lo debí de haber pedido, no debí de haber dado por hecho que ella me lo veía en la mirada, ¿no? Entonces, esas serían como mis principales experiencias como tesista. Preguntamos si ellos también, ¿no? Pues nos gustaría hacer una pequeña ronda también de preguntas, no sé, inquietudes que han surgido, ideas, porque creo que esto haría un poquito también más dinámico este asunto. Gracias, yo voy a llevar el micrófono. Ay, sí. Okay. Gracias. Bueno, primero mi duda es cómo se empieza, porque sabemos que tenemos que entrar a un protocolo de investigación, pero a partir de qué semestre, con qué profesor me tengo que acercar, qué pasa con los trámites para empezar. La verdad es que no sé. No, es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad una regla de cuándo hay que empezarla no existe. Yo tengo me ha tocado conocer a un alumno que desde primer semestre ya andaba pensando en su tesis. Es uno, no son todos, y me ha tocado conocer gente que egresa, incluso después de egresar piensa qué va a hacer, ¿no? O sea, una regla no la hay, ¿no? Digamos que en un escenario ideal, si se puede usar el término, lo mejor sería que antes de egresar ya se estuviera pensando que haciéndose una de estas preguntas, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Hacia dónde voy? No cuando uno ya egrese, ¿no? Sino desde antes, eso sería lo ideal, ¿no? Mejor dicho, ¿cómo lo puedo yo recomendar? Hay que buscar como un equilibrio entre estos factores que acaban de platicar Claudia y Angélica. Por ejemplo, principalmente, pues, ¿cuáles son los temas que a ti te llaman la atención? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que a ti te gustan, te apasionan?
esa tendría que ser como la línea principal, ¿no? En función de eso podremos empezar a tal cual hacer una lista de las personas que trabajen esos temas, ¿no? ¿Por qué hay que considerar varias opciones? Lo que comentaban ustedes es muy cierto. Puede ser que yo sea súper fan de alguien, pero en una de esas, en ese momento, puede estar muy saturado de tesistas, o puede ser que esté de sabático, o puede ser que esté pasando por un mal momento, pero también nosotros los docentes pues pasamos de repente por enfermedades o por situaciones que como que no nos permiten aceptar más tesistas, o tenemos como que la carga de trabajo muy estructurada. Entonces, por eso mismo hay que considerar varias opciones, ¿no? Considerar varias opciones de personas que trabajen esos temas. Yo doy un curso intersemestral que se llama así, ¿no? Cómo hacer una tesis, ¿no? Y una de las recomendaciones que siempre me gusta dar, justamente es lo que decía Claudia, ¿no? No hay que tenerle miedo a los profesores, ¿no? De repente sí nos vemos así como malos, ¿no? O cansados, no sé cómo, pero no, con toda confianza hay que acercarse, hay que pedir una cita y hay que platicar de inquietudes, intereses, y hay que llegar a acuerdos. O sea, si vas a trabajar con alguien, lo más asertivo sería llegar a acuerdos. Cada cuándo se van a hacer las revisiones, si hay un seminario específico en el cual tengamos que asistir, o cada cuándo vamos a reunirnos, cómo va a ser la comunicación, horarios de comunicación, cómo se van a entregar los avances, qué va a pasar si alguien no entrega, cuáles son hay que ponerse de acuerdo con la persona que dirige, sin miedo. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. A mí también me pasó cuando yo era tesista. También hubo ocasiones donde muchas cosas estaba yo aterrado de comentarlas con mi directora de tesis. Decía, no, es que se va a enojar, o cómo le voy a preguntar eso. Y ya cuando uno sale dice, no se iba a enojar, ¿no? No era tan grave, hubiera sido más asertivo, más natural platicarlo. Entonces, bueno, ya que se elige el tema, ya que se elige la persona con la que se va a trabajar, es importante hacer un plan de trabajo y un proyecto. Bueno, más bien un proyecto que incluye un plan de trabajo, ¿no? El proyecto es un documento más o menos de unas 15, 20 hojas, digo, para que se den una idea, unas 15, 20 hojas en las cuales yo planteo qué es lo que quiero hacer de tesis, es decir, qué es lo que quiero investigar, y ese proyecto se tiene que registrar en la coordinación de adscripción. Es decir, si yo voy a trabajar en un tema de psicología clínica, pues voy a la coordinación de clínica y salud. Si voy a trabajar algo de CCC, pues lo registro en la coordinación de CCC, dependiendo de dónde esté el área de adscripción de la persona con la que voy a trabajar. El proyecto va a llevar el visto bueno de la persona que dirige y de la persona que revisa, es decir, se necesitan dos para que el proyecto pueda pasar a revisión a trámite, pues a la administración. La persona que dirige, bueno, pues básicamente uno elige. Quien va a revisar puede ser una recomendación igualmente tuya, pero puede ser que la misma coordinación te asigne a alguien. Eso ya es un trámite que se decide, ¿no? De manera formal, informal, se puede llegar a un acuerdo quién revise o se puede asignar, no hay ningún problema, pero el caso es que el proyecto sí tiene que llevar el visto bueno de ambas personas. Y una vez con el visto bueno de ambas personas, se lleva el documento, la coordinación emite una forma que es la famosa F1, emite un formato donde dice, ya tú ya eres oficialmente tesista, ya tienes el registro de tesis, y entonces ya se considera oficialmente tesista, ¿no? Esos serían como que los primeros pasos a tomar en cuenta. Si se me fue uno, veo el video y en las preguntas me repongo. Yo quiero complementar en esto de cuándo empezar a pensar en eso. También depende de qué intereses tengan y a qué grupos de investigación se quieran acercar. Bueno, en realidad no sé el caso de ustedes, pero en mi seminario de tesis hay personas que no son mis tesistas todavía, ¿no? O sea que desde semestres, puede ser que desde el PITIP les interesó y se quedan, y ahí empiezan a ver si es un tema que les interesa, y habrá algunos que se queden a hacer la tesis y habrá otros que se van a otro grupo de investigación. Si están interesados en un tema que se está financiando, sí sería importante que se acercaran desde semestres más tempranos, porque las becas empiezan a dar en séptimo semestre. Entonces, si a finales de octavo se acercan con alguien, pues no es que no puedan hacer la tesis, pero a lo mejor tuvieron una oportunidad de tener una beca que perdieron sin saber, ¿no? Entonces, para que sepan, pues en los proyectos financiados por la UNAM, las becas se dan a partir del séptimo semestre. Y también podrían ver si se puede conjuntar
hacer servicio social y que parte de la información que sea la que trabajen se pueda usar después para la tesis. Entonces, mi recomendación sería que como por sexto, más o menos estén viendo ese tema, pero por la tesis, por la beca. Si no es de su interés lo de la beca, pues cuando más adelante, ¿no? No importa. ¿Hay alguna otra? Ok. ¿Existe una extensión adecuada para, o sea, tipo para las tesis o, bueno, sí, ¿y cuál es el tiempo más extenso que les ha tomado realizar una tesis? Bueno, pues yo contribuyo con esta pregunta. No hay como tal un lineamiento claro con respecto a la extensión de las tesis. No al menos en esta universidad, porque a mí me ha tocado laborar en universidades privadas y sí existen algunas universidades pues que dictan cuántas páginas son mínimas para el trabajo de tesis. No es el caso aquí. En realidad, a mi parecer, es más valioso la calidad que la cantidad de páginas. Entonces, siempre recomendaría pues no estar tan preocupadas y preocupados por cuánto debo escribir, sino más bien tratar de escribir, lógicamente, pues con el sentido que voy presentando, ¿no? Las ideas, justificando el proyecto, recuperando los antecedentes, pues yo diría más actuales, más recientes, y bueno, pues lo que me tome será aceptado, ¿no? Ahí no hay tanto problema. Y preguntabas otra cosa, ¿verdad? Y que cuánto tiempo nos ha, bueno, llevado, ¿no? Dirigir o participar en una tesis. La verdad es un tiempo muy variable, al menos en mi caso, el mayor tiempo es los que abandonan porque los sigo teniendo en mi mente y luego no regresan, no son tantos, afortunadamente, si no, imagínense, no dormiríamos, no, no es cierto, pero digamos que más o menos yo pienso que el tiempo de duración más extenso que me ha llevado hasta ahora, en mi experiencia, son máximo 2 años, así, pero ya porque de verdad hicimos algo a lo mejor que requería de cierta temporalidad, en esas también porque se atravesó la pandemia y bueno, pues nos fuimos retrasando también con el proceso y los trámites a veces también. No siempre es porque el alumno no trabajó o no avanzaba, hay otros factores que se pueden poner en juego, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinen. Duración sobre todo, ¿no? Pues, o sea, la cosa es que todo lo que empezamos en pandemia tardó un montón, ¿no? Entonces, personas que estaban a punto de empezar la tesis cuando empezó, bueno, el paro y luego la pandemia, en mi caso, pues sí tardaron más tiempo, pero pues eran razones ajenas, ¿no? A las personas. Pero coincidiría que si, o sea, si no hay otra pandemia, pues un año y medio, yo creo que sería, pues no sé si, o sea, sería como, pues ya mucho. Sí, como en un año y medio, yo creo que es un buen tiempo para hacerlo. Hacerlo en menos de un año, la verdad es que muy pocas veces pasa y genera, o sea, al menos en mi caso, pues son personas que justo les digo estaban pues desde segundo semestre en mi seminario, ¿no? Más o menos yo igual estimo que el estándar es ese, o sea, digamos, si no hay factores externos sucesos de vida muy adversos que estén complicando la situación, yo calcularía que una tesis de licenciatura, entre 1 año y 2 años, ¿no? También estoy de acuerdo, menos de 1 año en ocasiones no me ha tocado a mí que sea viable, y sí tengo la experiencia de más de 2 años también, pero justamente ha habido alumnos que han pasado por situaciones difíciles y no está totalmente en ellos como que alguien que sí tiene toda la disponibilidad de hacerlo, ¿no? Más o menos es el estándar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya por último, son 2. ¿Dónde puede encontrar estos grupos de investigación y los temas a los que se dedican? Y la otra, respecto al seminario de tesis, ¿cómo le hacemos para unirnos?
Me acaba de preguntar eso hace unas semanas una persona también. No está actualizada la lista de las líneas de investigación en la página. Te puedes dar una idea en la página de la facultad, pero creo que mi recomendación inmediata sería en todo caso ver la lista de los laboratorios de los PITIP, por ejemplo, de este programa de iniciación en la investigación. O sea, no necesariamente, o sea, si no participaron, no importa, pero ahí se pueden dar una idea de quiénes están haciendo algunas cosas. No están todas las profesoras. Y también pueden acercarse en las coordinaciones. Directamente en las coordinaciones pueden ver, y generalmente las coordinaciones sí tienen más actualizada esa información. Los seminarios de tesis se publican en la página de Facebook de la facultad, es que no estoy segura si en la de la facultad, pero en la de la coordinación, o sea, al menos en Psicología Clínica y de la Salud, en la página de Facebook de la coordinación se publican los seminarios. Y enfrente de la coordinación de clínica, que está en el edificio C en la planta baja, están también pegados los horarios y los títulos, digamos, de los seminarios de tesis. Lo que sí es que muchas veces están saturados. Entonces es importante que se acerquen con las profesoras y los profesores para ver si se pueden ir uniendo. Creo que estos 3 están saturados, ¿no? Sí. O sea, se los comento porque es más fácil, o sea, mi recomendación sería que no te acerques a quien te interesa al principio del semestre, sino más bien pensando en el siguiente semestre, o sea, de cuenta ahorita, irte acercando para ver si en el siguiente semestre puedes entrar. Si te esperas a cuando los empiezan a ofertar, muchas veces ya se publican cuando ya hay un lugar o ya no hay lugares. También para darnos una idea, sí, en la página de la facultad, en la sección de titulación, hay una lista de todas las áreas de personas que podemos pues, participar como coordinadores o directores de tesis. Y aunque en efecto podría tener todavía algunos ajustes, ¿no? La temática que cada profesor menciona, y yo recuerdo que es un Excel. Bueno, al final es una idea, ¿no? Para saber también a quién puedo acercarme y preguntar si está impartiendo un seminario. A veces yo diría que también es deseable eso, pues como en el caso de Claudia, que acepta a algunos estudiantes que todavía no pueden hacer su tesis, pero que empiezan a involucrarse en el proyecto, pues es posible que algún otro profesor aceptara, ¿no? También esta situación y bueno, pues se pueda participar en un tiempo, o sea, como a largo plazo, ¿no? Vamos a decir, en el seminario, o incluso yo he sabido de alumnos que pues alternan a veces en 2 o 3 seminarios para decidir también con quién me gusta más trabajar, cuál, sí, ¿no? Los de los métodos de trabajo en todo caso, pues me resulta también más conveniente. Yo digo que esto es válido, uno también como alumna puede y debe de hecho hacer una evaluación, pues de dónde creo que gano más, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la aportación. Había alguien más que levantó la mano, creo, por favor, y ahorita seguimos con nuestras experiencias y ejemplos. Hola, buenas tardes. Mi duda es, o sea, ahorita estoy en segundo semestre, y me llama la atención como desde ahorita acercarme, pero por ejemplo, para la tesis específicamente se acerca a una coordinación para obtener como a tu director de tesis, ¿no? En el caso de que, porque muchas veces nos recomiendan que para los semestres que ya elegimos materias, que no únicamente elijamos de un área, elijamos de varias áreas que nos llaman la atención. En ese caso, si nuestro tema de investigación para la tesis es como de varias áreas, como nos acercamos a ambas o nos ponemos de acuerdo con el director, no sé cómo funciona, como eso. En realidad la tesis se registra en el área
a la que está adscrito el director o el docente, ¿no? Que te coordina o te orienta. Pero eso no limita para que puedan participar docentes de otras áreas, lo cual creo que es bastante bueno, dado que, pues digamos, la tesis puede hacer una combinación, como lo necesite, ¿no? De personas que pueden ir guiando también el trabajo, ¿no? Entonces, al menos yo sí he participado también como lectora o revisora en tesis de otras coordinaciones, por ejemplo, y esto la facultad no lo limita. Entonces, ahí se resolvería, creo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Adelante, gracias. Mi pregunta es que se había visto que, por ejemplo, hay tesis en las que se hacen en equipos y individual, entonces, ¿en cuál se recomienda y sus beneficios o dificultades de cada una? Pues es muy buena pregunta. Sí existe la modalidad de hacer la tesis grupal, entonces pueden participar de manera grupal 2 o 3 alumnos, ¿no? Es lo que se permite. Ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, yo recomendaría, por experiencia, pues sí me ha tocado dirigir tesis en grupo, yo recomendaría que desde un inicio se platique bien con los compañeros, con los colegas con los que se va a trabajar. Lo mismo, ¿no? Una charla muy asertiva acerca de diferentes cosas, entre ellas, cuáles son los objetivos de hacer la tesis en equipo, cuáles son los lineamientos, tratar, es muy difícil, lo cierto es que sí es difícil, pero de que se puede, pero hay que dejarlo claro desde un inicio. Hay que separar la amistad del trabajo profesional. Se escucha bien sencillo, ¿no? Pero lo cierto es que es necesario separar relaciones de distintos niveles, ¿no? Tener una relación de amigos eso implica un nivel de interacción, tener una relación de trabajo profesionales implica otro nivel de interacción, y entonces al momento de, si no se discrimina bien los niveles de interacción, podemos caer en que estamos enojados como amigos y entonces nos desquitamos con el proceso de la tesis, ¿no? Me ha tocado dirigir tesis de pareja, o sea, de algunos alumnos que eran pareja, pues, y cuando se acercaron conmigo, yo les platicamos y casi yo les decía, no, no. Pero lo cierto es que me tocó una muy buena experiencia, pero muy buena experiencia con ellos, porque en ningún momento hubo mezclar estos niveles, ¿no? Que tenemos algún conflicto de pareja y se refleja en el trabajo profesional. Todo lo contrario, les fue mejor, funcionaron muy bien, terminaron una muy buena tesis, de hecho la vamos a mandar, la mandamos a publicación, está en revisión y se hizo un muy buen trabajo. Entonces, hay ocasiones donde esos acuerdos sí se llevan a cabo de forma muy asertiva, muy clara, se cumplen, y yo digo, pues adelante, ¿no? Así como hay empresas familiares, así como hay empresas o microempresas en este país donde los que dirigen son una pareja, bueno, también puede haber empresas entre amigos, también puede haber relaciones profesionales entre personas que tengamos otro nivel de convivencia, pero sí es muy importante tener las cosas claras desde un inicio y verdaderamente pues adquirir el compromiso, platicarlo y estar completamente seguros, ¿no? Si en algún momento antes de hacerlo no se está seguro, o incluso a lo largo del proceso ya hay fricciones o ya se ve que ya no está, en lugar de ser funcional, está causando más problemas, siempre se vale replantear. Hay ocasiones donde uno dice, es que ya registré la tesis, ya no tengo de otra más que terminarla, ¿no? Y esto se puede, si ya no hay todos los elementos que pueden ayudarte a hacer un buen trabajo, esto puede ser en lugar de ser una experiencia bonita como la queremos proyectar nosotros, puede terminar siendo una experiencia muy adversa. Entonces también, bueno, hay múltiples combinaciones. Otra de las ventajas, pensemos por ejemplo en una recolección de datos, o en el momento de capturar datos, no es lo mismo que uno capture a que capturen dos, ¿no? No es lo mismo que uno recolecte a que recolecten dos, no es lo mismo revisar una sección de artículos entre dos o entre tres que uno solo, o sea, sí se puede optimizar el trabajo, sí tiene ventajas, siempre y cuando pues adquiramos ese nivel de compromiso profesional y sepamos distinguir bien que aunque tengamos diferentes niveles de interacción, pues aquí tenemos un objetivo común. Yo he visto que sí se puede, ¿no? Digo,
No me ha tocado una experiencia al revés, pero hay que tener cuidado y decidirlo bien. Tengo una pregunta ahorita de eso para ti, pero también, bueno, yo he sido revisora y sinodal de tesis en equipo, y una cosa que no hemos mencionado ahorita son las menciones, ¿no? O sea, se pueden titular con mención honorífica. Y en una ocasión nos tocó en un examen en el que una de las personas podía tener mención, y esto es por el promedio, necesitan más de 9 o más, ¿no? Y eso lo hablaron entre las personas involucradas antes, porque se sabía de entrada que por el promedio, o sea, el mismo trabajo, la misma defensa, pero una iba a poder tener la mención y la otra no iba a poder tener la mención, ¿no? Entonces, eso es algo también que tiene que quedar claro y pues que no quede como ahí algún tipo de resentimiento. Y la pregunta es si eres más exigente con las tesis grupales o si les pides exactamente lo mismo que las individuales. Yo creo que aquí, a ver si no me escuchan mis alumnas, porque ahorita estoy dirigiendo una tesis en grupo. No, por lo mismo que cuando la interacción fluye bien, la interacción permite hacer más cosas, ¿no? Entonces, digamos que el nivel en el nivel de calidad yo diría que soy igual, pero en la carga de trabajo sí incrementa. Sí. ¿Alguna pregunta? Y digamos que ya tengo el tema decidido ahorita, ¿no? Y no importa la línea terminal a la que me vaya, o sea, de la tesis, ¿no influye en eso? Por ejemplo, mi idea del tema puede ser social, ¿no? Y me quiero ir para neuro, tal vez. Tal vez dije. O sea, ¿influye en algo? Pues va a influir en que nos va a costar mucho trabajo hacer una tesis de un área en la que a lo mejor no me siento tan bien, ¿no? Capacitada y formada, aunque yo pensaría que de cualquier manera no debiera ser un impedimento, aunque anticiparía que me tarde más. O sea, la formación que no, a lo mejor de manera pues general o aunque sea un poquito básica, no pude recibir, ¿no? Con las asignaturas, pero me encanta y estoy ya ahora sí segura que cambio, ¿no? Como de línea terminal, es posible que pueda recuperarme, digamos, en el conocimiento y en volverme experta, decíamos, un poquito, ¿no? En el tema, pero puede que me cueste más trabajo. Y yo tal vez no lo recomendaría tanto, dado la frustración que de por sí es hacer una tesis. O sea, no porque sea lo peor ni nada, pero sí va a haber momentos complicados, a veces cansados, ¿no? O que me retan mucho. Entonces, quizá pues le aumentamos un factor más. Eso les recomendaría yo pensar, ¿no? Pero bueno, no sé qué piensen mis colegas. O sea, administrativamente puedes, ¿no? Yo ahí en todo caso lo que te recomendaría sería que vieras la manera que lo que hayas visto en las materias de alguna manera también sea parte de lo que fortalezca tu tema de tesis, aunque sea de otra área. Yo ahorita estoy dirigiendo una tesis de una persona que hizo toda su formación en otra área y la ventaja, bueno, no sé si lo está viendo, pero es muy buen estudiante. La ventaja que tiene es que también aporta al grupo de investigación cosas que las personas que solamente han estado en la línea de psicología clínica y de la salud no tienen. Entonces también eso puede enriquecer, pero justo el ejemplo que diste creo que es especialmente complicado porque yo creo que en neurociencias pues necesitas, o sea, seguramente sí habrá habilidades y programas e instrumentos que se te facilitaría más que aprendieras en las materias y no después ya que vas a hacer la tesis, ¿no? Entonces ahí la recomendación también sería, pues, si te interesan esas dos áreas, pues mete materias de las dos áreas, ¿no? Hay otra pregunta allá atrás y acá también.
y ahorita seguimos. Más. Muchas gracias. ¿Cuáles consideran que sean los criterios para que el contenido de la tesis sea valioso? Bueno, hasta el momento estamos hablando en términos generales de tesis de licenciatura, ¿no? O sea, porque estamos pensando pues en dirigir este conversatorio más hacia la tesis de licenciatura. Sí tiene, por supuesto, aplicabilidad para el posgrado, pero estamos pensando en licenciatura. Y como decía pues hace rato Claudia, es muy probable que sea la primera investigación que se realice. Entonces, si los que ya llevamos algunos años haciendo investigación seguimos aprendiendo y seguimos equivocándonos en el proceso de hacer investigación, de generar conocimiento, porque es difícil pues hacerlo, pues esperaría que en una tesis de licenciatura existan huecos, existan lagunas, existan limitaciones que son dentro de lo esperado completamente aceptables, pues, ¿no? Pero ¿cuáles serían las cosas que digamos que se tiene que como tomar en cuenta para decir, ok, a mi punto de vista, ¿puedo dar el visto bueno para una tesis? Bueno, en mi caso yo tomaría lo primero con lo que empecé el conversatorio, que sea un trabajo en el cual sí se note que el estudiante o la estudiante verdaderamente pudieron echar a andar el método científico, ¿sí? Que el trabajo tenga las fases del método científico, porque al momento de presentar esas fases, podríamos decir que el conocimiento que se generó es un conocimiento sistematizado que puede contribuir, que puede ayudar a resolver un problema social en menor o mayor medida, ¿no? Si no se echa a andar el método científico, tenemos también generación de conocimiento, pero a lo mejor las conclusiones a las que se van a llegar no son conclusiones tan sólidas como cuando ponemos a prueba la sistematización de pasos para responder una pregunta de investigación. Entonces, una de las cosas que creo que a todos nos va a pasar algún día, o nos sigue pasando incluso, es que tenemos miedo, el clásico, es que la hipótesis no se comprobó, ¿no? Yo propuse una hipótesis y me salió otra cosa y estoy aterrado, incluso ni quiero presentar el examen profesional porque la hipótesis no salió como yo pensaba, ¿no? Bueno, en realidad en lo que estamos haciendo, de lo que se trata es de hacer preguntas, ¿no? De encontrar preguntas de investigación para generar conocimiento, contrastarlo con la realidad y que el fenómeno nos diga cómo se está comportando. Si la hipótesis si no se encuentra evidencia en favor de la hipótesis, pues no es culpa del estudiante, ¿no? Aquí más bien esto es lo que se observó en la realidad, y entonces vamos a tomar acciones para poder generar conocimiento en función de lo que hemos encontrado. Si el trabajo refleja que efectivamente hay un buen diseño de investigación, con huecos o con limitaciones que puede tener cualquier trabajo de licenciatura, se entiende, pero si el trabajo refleja que cumple con esos requisitos y que cumple con los lineamientos éticos, porque esa es la otra que también queríamos compartir con ustedes en la tercera hora del conversatorio, a continuación, los lineamientos éticos son muy importantes en el trabajo en nuestra disciplina. Entonces, eso es todo un conversatorio aparte, que ahorita quisiéramos tocar también el tema. Si cumple con los lineamientos éticos, si tiene esa generación de conocimiento a partir de una sistematización, en mi punto de vista yo lo consideraría un trabajo valioso, aunque las hipótesis que hayan salido, no, porque eso no es problema del estudiante, ¿no? Eso, yo me hago una pregunta, hago un buen diseño para responderla, trato de controlar los sesgos, y ya lo que salga, pues ese ya es problema de la realidad, así se está comportando el mundo, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Va? Ok, ese sería en mi caso, ¿no? Antes de pasar a la parte de la ética, yo empezaría desde la ortografía, porque, o sea, sí hay ahí un impedimento, al menos en mi caso, que si la ortografía y la gramática no son claras, no son correctas, la verdad es bien difícil también entender la idea que se está tratando de expresar. Entonces, de entrada, lo primero, o sea, el primer filtro sería ese, ¿no? Que sea un texto bien redactado también. Como dice José Alfredo, independientemente de lo que haya salido, si tiene una buena redacción,
ya de entrada se ve que la persona también tuvo un proceso de pensamiento en el que también tiene claro qué es lo que quiere decir, porque muchas veces que está mal escrito es que no sabemos muy bien qué queremos decir. Entonces, que esté bien escrito y que esté sustentada la hipótesis independientemente de si se comprobó o no, yo creo que eso lo haría una buena tesis. Y con ideas que, o sea, generalmente las tesis no son así como de nunca jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? O sea, porque la contribución que se espera además es que sea pequeña, ¿no? O sea, es una contribución, pero no se espera que vaya a cambiar la psicología. Pero sí esa diferencia, ¿no? O sea, ahora se sabe esto que antes de hacer la tesis, esa tesis no se sabía. Ahora sí pasamos a lo de... Bueno, no sé si hacemos pausa en las dos preguntitas que faltaban. Les compartimos un poquito sobre esto de ética y volvemos a hacer una ronda, ¿no? Para que también no nos quedemos con las ganas de contarles nuestros otros temas. Bueno, miren, con respecto a un poquito, bueno, queríamos contar ética y también nuestras experiencias como directoras, directores, que creo que un poco les vamos ya platicando con esta conversación que hemos tenido. Pero bueno, básicamente para nosotros, además, es un tema muy, muy vigente este de la ética. Desde el punto de vista bueno, que yo manejo incluso, pienso que, seguro estarán de acuerdo conmigo, es algo muy transversal, perdón. Lamentablemente, no podemos acceder a tantas materias que nos hablen, ¿no?, solo de esto, pero creo que en todas las asignaturas que tomamos en la licenciatura, en cierta medida, pues nos vamos involucrando más con ejemplos, con casos, con situaciones que a veces requieren de nuestra parte, pues esta crítica y este análisis desde el punto de vista de la ética. La tesis precisamente nos parece que es una oportunidad muy, muy buena para poder incorporar todavía más estos criterios, para conocerlos. Yo sí creo que incluso en mi propia experiencia fue justo hasta las tesis cuando empecé a aprender más sobre por qué hacer un consentimiento informado, qué es esto de analizar qué riesgos pueden enfrentar mis participantes ante la investigación que les estoy planteando, qué cosas a lo mejor yo debo resolver como persona que le está pidiendo al otro, ¿verdad? Participa, ándale, contéstame esto, o participa en una intervención, o tal vez otra cosa más compleja, ¿no? Podría haber un experimento o demás. Bueno, ¿por qué es importante que yo antes de ir y ponerme en contacto con las personas, analice qué riesgos puede haber alrededor de este trabajo y cómo los voy a resolver, incluso qué les puedo ofrecer? En México, por ejemplo, pues no es tan común tener acceso a recursos para pagarle, por ejemplo, a un participante o a una persona que nos hace, ¿no?, ese gran favor de estar con nosotros en la investigación. Pero, por ejemplo, aquí hay un punto de cualquier manera clave, que sería, aún sin pago, cuáles son los beneficios directos, ¿no?, que yo le puedo ofertar a esta persona. Y esos beneficios, o sea, yo cuando me enfrenté a esta pregunta, me acuerdo mucho en una de mis tesis, pues no tenemos recursos, ¿qué hacemos? Bueno, pues a lo mejor pueden ser tan sencillos como ofertarles la devolución de los resultados, ¿no?, de sus pruebas. Eso casi nadie creo que lo hace y pues incluso sería una obligación en realidad. Si uno evalúa algo, en teoría deberíamos ser capaces de dar la retroalimentación a la persona y además, si se puede, pues una recomendación de si quiere hacer algunos ajustes, pues cómo puede hacerlos, ¿no? Entonces, son cosas que nos parece bastante, bueno, pues deseables, ¿no?, que uno vaya desarrollando cuando hace un proyecto, porque pues una de las principales cosas con la ética es justamente desarrollar una filosofía del cuidado, ¿no?, del cuidado hacia las demás personas o animales, en el caso de también investigaciones más experimentales, o incluso el ambiente, cuando resulta que, no sé, a lo mejor nuestro trabajo tiene desechos que pueden ser tóxicos para el ambiente, ¿no? Bueno, pues entonces hay todo un proceso que debemos cuidar y pensar
en estos casos cuando hacemos investigación de este tipo, ¿no? Creo que voy por ahí y no sé si ustedes complementarían lo de plagiarismo. Me dicen que continúe con otro aspecto muy importante que voy a abrir, pero que además ya podrán ellos complementar. Ya estarán ustedes enterados. De hecho, el día de hoy salió una reforma a la legislación universitaria donde se habla de pues una conducta honorable y cuidada y profesional cuando tenemos la evaluación de exámenes profesionales o trabajos que nos sirven para obtener grado. Y bueno, yo hace rato empecé a revisarla, ya no terminé, pero una de las cosas que llamó mucho mi atención es que tan solo nuestra legislación está reconociendo justo la conducta de plagio como una conducta pues no honorable, ¿no? Y que además va a tener consecuencias pues no tan favorables, diría yo, pues para quien la comete, ¿no? Yo pienso que este asunto debiera ser ya como muy conocido en la comunidad académica. Yo creo que en general sí lo es, pero no necesariamente es algo que a lo mejor pudiéramos revisar de manera tan fiel como con los programas digitales que ahora existen, ¿no? Era difícil a veces, pero aún así, fíjense que sí lo detectamos, sí nos damos cuenta cuando pues hay a lo mejor alguna afirmación que nos hace en el escrito nuestra alumna, nuestro alumno, que decimos, pero es que esto no es algo que tú puedas afirmar si no leíste, ¿no? Una idea de alguien más o si no leíste un estudio que llegó a esta conclusión. Bueno, esa era la manera en que nosotros teníamos para decir, aguas, aquí falta que me digas de dónde salió esta idea, ¿no? Pero ahora estamos viendo que va un poco más allá también, ¿no? Me parece a mí que este hábito de leo y copio y luego lo paso y luego según yo le voy editando y no sé qué, pero esta idea que copié se me olvidó de dónde venía o por la razón que sea, ¿no? Omito poner el crédito a esta persona que hizo ese trabajo, pues ¿qué creen? Ahora ya va a ser una obligación también de los tutores, las personas que trabajamos con tesis, pasar por un revisor digital nuestras tesis, ¿no? Y bueno, más que suene como, qué horror, pues yo diría que es una llamada, ¿no? A que nosotros todos participemos de comportarnos de forma apropiada, ¿no? En este sentido, de evitar el plagio, de que incluso, vuelvo a insistir con la actividad esta o la filosofía del cuidado, es que sigue siendo filosofía del cuidado reconocer las ideas o los hallazgos o el trabajo de otros colegas que pues escriben y que nos brindan, ¿no? Estos textos para poder seguirnos actualizando y especializando. Entonces, pues sería un poquito, creo que este llamado también, hablando en el sentido de la ética, y pues a ver, les paso el micrófono para que complementen, ¿no? Muy bien. Pues afortunadamente en el plan de estudios de 2008, que es el más reciente, sí hay materias como tal de ética profesional. Bueno, hay una materia en sexto semestre que sí es forzosa, de formación contextual. También está bioética, que además es optativa. Contextual, en sexto sí hay ética profesional. ¿Por qué digo afortunadamente? En el plan anterior, en el de 1971, no estaba contemplada una materia de ética profesional, ¿no? Ni como optativa ni como tronco común. Esto es necesario, pues, y el día de hoy, a mi juicio, creo que podríamos incluso buscar la manera de platicar más acerca de estos temas. No queremos transmitirles una idea de, como decía Angélica, ¿no? de susto, ¿no? o de miedo. Más bien como lo que está pasando en todo el mundo es que el conocimiento va creciendo, va avanzando, y siempre es bueno replantearse qué cosas está uno haciendo bien y qué cosas está uno haciendo mal. A mí, por ejemplo, les cuento, ¿no? Todavía en la primaria, les estoy hablando de hace 20 y tantos, 30 y tantos años, a mí me tocó que en la primaria la maestra me golpeara dentro del salón de clases, ¿no? Y no tiene mucho, o sea, pues bueno, sí, a lo mejor sí, ¿no? Estamos hablando de 20 y tantos, 30 y tantos años. Bueno, pero la evolución que ha dado eso para el día de hoy, decir, hace 30 años esa era una práctica permitida y aceptada en las escuelas, y el día de hoy eso ya en automático ya se sabe que tiene implicaciones legales. Bueno,
pues eso justamente es porque alguien se tomó la molestia de decir, a ver, ¿cuáles son las consecuencias que puede haber en un salón de clases de estar golpeando niños, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel neurociencias? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel desarrollo psicológico? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel familiar? Y eso transforma a la sociedad, ¿no? Y el día de hoy ya no se puede, ya está prohibido, ¿no? Incluso la misma crianza dentro del hogar. El caso de la ética profesional es algo parecido, ¿no? Ustedes recordarán el experimento de Zimbardo, pues de los 70, los experimentos de Milgram, pues ya tienen 50 años, ¿no? Y el día de hoy a lo mejor el de Watson tiene un poquito más de 100 años, ¿no? El día de hoy hasta nos da risa, nos dice que eso es inconcebible, ¿cómo se les ocurrió, no? Pues precisamente así como se avanzó en el conocimiento de decir esto ya no se puede hacer porque hay lineamientos, pues el día de hoy nos seguimos equivocando, seguimos incurriendo en faltas éticas, que es muy importante seguir platicando, seguir analizando que en qué puede mejorar uno, ¿no? Sencillamente es eso, la ética nos permite hacer esas reflexiones y decir, el siguiente estudio que haga voy a poner justamente lo que decía Angélica, ¿no? Voy a poner más atención en esto porque, o sea, no es que sea yo mala persona, a lo mejor ni lo había pensado. La misma investigación, la misma realidad social te va obligando a pensar cosas que antes no pensabas y decir, tengo que tener cuidado en esto y en esto y en esto para que la investigación sea cada vez mejor y cumplamos con estos lineamientos éticos. Ahora bien, creo que hay veces que se nos pueden escapar algunas cosas que es parte del proceso de aprendizaje y hay otras que totalmente son consideradas malas prácticas. El plagio es una mala práctica. Eso es algo que tan sencillo no se te puede ir, ¿no? O sea, no puede ser así como que me fusilé unas páginas y se me olvidó, ¿no? Se me olvidó citar, eso es una mala práctica. ¿Ustedes conocen el principio de no inventes? Pues el principio de no inventes es no inventes los datos, no inventes que hiciste algo, no inventes que aplicaste un cuestionario cuando no lo aplicaste, no inventes que hiciste una entrevista, no inventes que hiciste una intervención, no inventes información, porque es una mala práctica inventar información. Hay situaciones que pueden causar un impacto muy fuerte en la sociedad. Imagínense que las personas que encontraron las vacunas para el COVID hubieran inventado que una vacuna sí funciona, pues cuánto dinero, cuánto esfuerzo, cuántas expectativas, cuántas muertes se hubieran ocasionado por un hallazgo que no era verdadero, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no inventar los datos, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, en el respeto que le damos a nuestros procedimientos de evaluación. Por ejemplo, al momento de aplicar alguna batería o algún test psicológico, pues hay que darle todo el respeto que se merece el procedimiento de evaluación. No podemos, yo tengo un cuate que es súper buena onda, no estudió psicología, pero es buena onda, le digo, pues échame la mano a recolectar datos, ¿no? Vamos a aplicar los cuestionarios, tú aplicas 10, yo aplico 10 y acabamos el trabajo con mayor rapidez. Al fin y al cabo nadie me los va a revisar. Entonces, ese tipo de prácticas que a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, no, pues nadie lo hace, lo cierto es que sí se han hecho, ¿no? Y hay que tener cuidado porque el impacto que esto tiene para nuestra disciplina, para la sociedad, para la salud mental de las personas, es importante, es fuerte, pues. Entonces, hay que seguir avanzando en cosas que no sabemos o en debates, por ejemplo, todo el tema del uso de los medios digitales. Si ustedes leen el Código de Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología de 2010, no se van a encontrar una sección de WhatsApp, ¿no? Del uso del WhatsApp en las investigaciones científicas o en la terapia psicológica. Pues, ¿por qué? Pues porque no había WhatsApp, ¿no? Entonces, o si había, no había llegado el auge para poder realizar investigación y generar conocimiento. Y a 13 años de esto, el uso de las tecnologías digitales para la investigación, pues ha cambiado muchísimo. Entonces hay que pensar de qué manera podemos utilizar los lineamientos éticos en esas áreas de nuestra disciplina que siguen cambiando día con día, ¿no? Y por otro lado, eso es como para aprender, ir siempre aprendiendo. Y por otro lado hay que tener cuidado con las malas prácticas, ¿no? En la medida de lo posible siempre estar consultando a las personas que ya lo hicieron, viendo qué se les puede aprender, viendo yo mismo en mi propia experiencia qué dejé de hacer que puedo seguir haciendo para no caer en malas prácticas, ¿no? Para complementar también en esto, también se me ocurre que muchas veces, bueno, en algunas ocasiones, si pasamos por un comité de ética, nos comprometemos a actuar de alguna manera. Eso digamos que puede ser en ocasiones, no siempre se pasa por un comité de ética, pero lo que sí siempre se hace es dar un consentimiento informado, ¿no?
Y no es un papel y ya, ¿no? Sino que sí también es un documento en el cual estamos explicando qué es lo que va a pasar, qué involucra el que alguien nos dé su tiempo, su información, lo que sea que sea esta interacción. Y generalmente también decimos si va a haber alguna continuación o no, si se les va a devolver los datos. Y no es nada más para convencerlo, quedar bien, que me firme y ya seguir con la investigación. Y esto lo digo porque muchas veces en las tesis se les olvida a lo que también se comprometen en ese consentimiento informado. Entonces hay ocasiones en las que se comprometen a devolver los datos y por las prisas, porque ya me titulé, por lo que sea, a lo mejor ya después ya no le dan seguimiento a esa información. Y eso también es poco ético, ¿no? También es poco ético si nos comprometemos a devolverle la información primero a la población. En el caso, en los temas que yo trabajo son personas en situaciones vulneradas y son personas que puede ser que tarden mucho tiempo en establecerse un vínculo de confianza. Entonces, ese vínculo de confianza que se tarda mucho tiempo en generar se puede perder muy rápido. Y se puede perder rápido por cosas como esas, ¿no? Si yo me comprometo a contactarte a ti primero para devolverte los datos, pero por otro lado se enteran que ya hubo otro tipo de divulgación, eso también es poco ético. Entonces puede ser que, o sea, en esta parte de la ética puede ser desde el dañar a alguien, ¿no? De manera intencionada, que es además, pues, puede ser un crimen. Las cuestiones de plagio, y también estas conductas que nos pueden parecer sutiles, pero que no lo son, ¿no? Es igual de importante el cumplir la palabra que estamos dándole a los participantes. No sé. Bueno, me hizo recordar algo muy importante que quería también compartir con ustedes a manera de recomendación. El tener mucho cuidado con los datos personales, con los datos de quienes participen en las investigaciones es muy importante. Una recomendación muy puntual: tengan cuidado si dan alguna intervención en modificar la información de los participantes para que los participantes no se puedan identificar que nadie pueda identificar el caso de los participantes. Hay ocasiones donde se piensa que cambiando el nombre es suficiente, entonces hay que tener cuidado porque vamos a suponer, ¿no? Imagínense que Angélica realiza una intervención y yo soy su participante. Y entonces ella en el informe de investigación reporta, no, pues es un hombre de 35 años que trabaja en la Facultad de Psicología, trabaja en la Coordinación de Clínica y Salud, ha dirigido investigaciones sobre psicometría y problemas alimentarios, lleva tantos tiempo trabajando y da toda la información, pero me cambia el nombre, ¿no? Entonces ahí muchas veces caemos en ese error, ¿no? De decir, estoy revelando la identidad, prácticamente toda la historia de vida de una persona, pero solo cambio el nombre, ¿no? Entonces, claramente a lo mejor no, es muy complicado que en un caso de estos alguien diga, ya sé quién es, ¿no? Sí, pero me voy a sentir cómodo yo al ver ese informe de investigación. Ya me pidieron permiso. Otra de las clásicas. Hay veces que en el consentimiento informado, como decía la doctora Claudia, ¿no? Decimos que la información se va a mantener confidencial, que va a ser para fines de investigación solamente, pero no pedimos permiso para que aparezca en la tesis. Entonces, una cosa es pedirle permiso a la persona para que participe o darle consentimiento que participe en el estudio, y otra para que su información se vaya a una tesis, se vaya a un congreso, se vaya a un documental o se vaya a cualquier otro lugar, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con el manejo de datos personales porque no solamente a nivel ético, sino a nivel legal, ¿no? Bueno, y yo quisiera también, un poco hablando, a lo mejor no para cerrar, pero también como un aspecto importante. Al final, esta parte de la ética, mucho se dice que, bueno, pues que no es normativo. Esto significa que no te van a perseguir por ley o que no vas a lo mejor a tener una consecuencia, diría yo, inmediata, si alguien se percata, ¿no?, de que cometiste alguna falta. Pero si alguien se percata, no importa cuánto tiempo haya pasado, ya vimos algunos ejemplos en las noticias,
Y han pasado antes, o sea, con otros colegas, investigadores, gente que a lo mejor ya incluso con mucho renombre y prestigio, que por alguna cosa que hizo, ¿no? En el pasado, a lo mejor sin saber, sin mala intención tal vez, pero que ahora sabemos que no debía haber ocurrido, que es una mala práctica o que a lo mejor, incluso hablando de plagio, pues ahí sí hay una consecuencia o puede haber una consecuencia legal porque hay derechos de autoría, ¿no? A la información que se tiene escrita a mi nombre, aunque no esté a mi nombre. Si el autor quiere, nos puede demandar. Y entonces hay una consecuencia fuerte, ¿no? Al menos yo he sabido de algunos ejemplos internacionales que, por ejemplo, gente que publicó en Nature se tiene que retractar, ¿no? Porque todo lo que dijo en la investigación, los datos que publicó, pues resultaba que no eran datos verídicos, ¿no? O cosas por el estilo. O sea, a veces uno puede pensar, como han ocurrido en otros casos, no, nadie se va a dar cuenta, seguramente la tesis nadie la lee, seguramente, ¿no? Eso no va a salir nunca a la luz, pero en realidad no es tan cierto, ¿no? Entonces, una de las consecuencias, creo, importantes, pues podría ser, claro, la falta o la pérdida más bien de prestigio, el poco, mucho que hayamos ganado, ¿no? En nuestra trayectoria, pues la verdad es que es variable eso, pero imagínense que en verdad, pues en el futuro tienen financiamientos o están trabajando en una institución oficial, gubernamental, qué sé yo, bueno, pues también a nivel incluso de recursos económicos, incluso la atención que en ese momento tú pudieras estarle dando a una población, se corta, ¿no? Y bueno, puede afectar, digamos, a más de una persona, incluida, bueno, no solo es la persona que comete, ¿no? esta actividad, sino que creo que sí puede ir afectando, pues a más, ¿no? A más profesionales o más colaboradores. Pues la última, a lo mejor, sin duda, es que sí queda la posibilidad ahí que nos quiten la cédula, ¿no? Y bueno, además les comentaba hace un momento, por cierto, en la Gaceta de hoy hay que revisar, ¿no? Estos ajustes que se publicaron, porque pues ya como universitarias, universitarios, nos norma o nos rige esta legislación, ¿no? Entonces, pues bueno, decir eso y ¿qué les parece si otra vez volvemos a una ronda de preguntas? No sé, se quedaron dos pendientes, ojalá todavía estén, quienes levantaron la mano. También en el chat hay una pregunta. Ok. Dice José Alfonso Vasconcelos, para nivel de maestría en clínica, ¿es más enriquecedor la tesis o reporte de experiencia? ¿Para qué, perdón? Para nivel de maestría en clínica. Ah, ok. Hasta donde yo sé, depende un poco del posgrado, porque el posgrado es quien te norma si haces tesis o si debes hacer reporte de experiencia profesional. Eso es lo que yo sé. Ahorita, igual hasta Mariana nos puede sacar del error. Pero no creo que vaya tanto en nivel de importancia. Yo, por ejemplo, hice un reporte de experiencia profesional en la maestría y a mí me gustó mucho ese reporte porque tiene dos investigaciones. O sea, tiene una investigación básica que pudimos hacer en el primer año, aunque chiquitita ahí presentada y todo, pero pues fue como nuestro bebé, muy bonita. Lo digo porque la hice con otro colega y luego tiene una investigación aplicada que se hizo en el segundo año. Entonces eso fue como muy, pues bonito para mí, ¿no? Pero digamos que no pensaría que le reste valor siempre que uno también pues haya recuperado los datos, sea cuidadoso, haga, ¿no? Como los pasos que debe seguir en una investigación, pienso yo. Pues no sé, ¿qué opinen? Yo creo que con esa respuesta nos quedamos. Perfecto. ¿Quién tiene preguntas? De acuerdo. Sí, era una respuesta que tenían, pero me la dejaron. Una pregunta. ¿Qué pasa si en caso de tener ya tenemos un asesor asignado para la tesis, en caso de que surja un problema o si se vea afectada y que se vea afectada la investigación, si se podría realizar algún cambio?
yo creo que te refieres a directora, director, ¿no? Ajá. Sí se puede hacer un cambio, solamente que ese cambio se le va a notificar también a la persona, ¿no? O sea, no pueden cambiar de director de tesis sin que la primera persona se entere. Eso no sucede, ¿no? Lo ideal sería, o sea, no sé a qué tipo de problemas te refieras, pero generalmente esos son como problemas interpersonales, ¿no? Lo ideal es tratar de resolverlo, porque luego se puede volver complicado para ambas partes, ¿no? O sea, yo recomendaría que si es una situación insalvable, pues sí se cambien de director, porque si no, capaz que no se titula nunca, pero lo ideal sería pues tratar de resolver el problema, ¿no? Y bueno, complementar que para este tipo de situaciones también uno puede recibir asesoría en las instancias administrativas. Sí, hay un proceso, hasta donde sé, la universidad reconoce la posibilidad de hacer este trámite. Es probable que a lo mejor antes de llevarlo ya a la práctica, pues sí se hable a lo mejor incluso con el coordinador presente, no sé, me estoy imaginando una situación hipotética, pero digamos que pues tampoco recomendaría atravesarlo solos, o sea, eso sí sería algo importante que lo consideren, pues hay muchas instancias dentro de nuestra institución que pueden apoyarles si ese fuera, ¿no?, el caso. Sí, de hecho justo para complementar, yo les recomiendo que se acerquen a la coordinación correspondiente donde hayan hecho el registro, notificar sobre la situación. Generalmente se trata de conciliar, ¿no?, como una primera instancia, y si no fuera posible conciliar, se hace un procedimiento que es esta solicitud de cambio de director. Hay un formato, ¿no? Nosotros se los proporcionamos en la coordinación y pues sin ningún problema. Pues mi pregunta va más que nada como en la manera de la tesis el tema de la tesis que yo quiero elaborar. Por ejemplo, ¿existiría material o algún profesor que hable o se dedique a explorar el trastorno de la personalidad múltiple, enfocado en la investigación de la etiología de la bipolaridad en personas mayores? Bueno, de las opciones que estábamos pensando cuando hicieron la pregunta de cómo empezamos a buscar, bueno, las opciones que mencionaron mis colegas, la página, la coordinación directa, claramente son las primeras líneas, ¿no? Yo también, además de esa, recomiendo otra. En el buscador de tesis después público, en el buscador de la universidad, Tesis UNAM, claro, todas las tesis que se realizan en la universidad pues son públicas y se pueden descargar de manera digital. Entonces, si por ejemplo nosotros no te podemos decir, sabes que yo sí conozco a alguien que esté trabajando en esta línea de investigación, yo en este momento yo no te puedo decir, yo no conozco a alguien que esté como dirigiendo proyectos de este tema, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya, ¿no? A lo mejor sencillamente yo no conozco. Entonces, puede ser que utilices cualquiera de estas opciones que te dijeron ahorita mis colegas, o puede ser que en el buscador de tesis te eches una búsqueda para ver en los últimos años como quién está trabajando con ese tema relacionado, y una vez que descargues o que encuentres una tesis de, mira, esta la dirigió la doctora Raful, esta también, pues todas, pues me acerco con ella, o le escribo un correo y le pido una cita, o me comunico de alguna manera institucional o informal, si la conozco, no sé, pero me contacto con ella y ya puede ser que encuentre una vía para como saber quién está trabajando por ahí. Eso también es buena opción, ¿va? Bueno, yo no conozco ahorita a alguien, ¿no? Pero sí esa te puede funcionar. Solamente para aclarar, ahora es el trastorno disociativo, ¿no? Para la búsqueda cuando la hagas. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, mi pregunta era en particular sobre el tema de la ética y era si tenían algunas recomendaciones
sobre todo pensándolo más como en investigación cualitativa, cuando estamos trabajando sobre todo con temas como muy, o sea, con personas o con poblaciones vulneradas, la información que se maneje, cómo trabajar la información que se reporte o la información que se plasme en el documento, en la investigación, para que de alguna manera no vulnere a las personas con las que estamos trabajando, ¿no? De manera particular, o un ejemplo como para darlo a entender un poco más, recuerdo que el semestre pasado nosotros estábamos haciendo un trabajo para social con personas y que trataba, o las entrevistas que hicimos trataban con el tema del suicidio, ¿no? Entonces, de repente llegó a plantearse en esa investigación abordar de manera muy específica los intentos y que obviamente de alguna forma, bueno, justo brincó ese tema porque de alguna manera era una suerte de revictimización, ¿no? Hablar muy puntualmente de cómo lo habían intentado, ¿no? Entonces, justo la pregunta va en cómo podemos pasar por ese proceso reflexivo para no hacer eso. Pues voy a decir una pregunta clave que creo que nos puede guiar un poquito y ayudar. De verdad, o sea, justo creo que esta reflexión, por ejemplo, con la investigación con el tema del suicidio, pues surge o surgió porque alguien se preguntó, oigan, pero esto no puede justo vulnerar más o no puede dañar de alguna manera a esta persona. O a ese grupo de personas, no solo, ¿no? Muchas veces a uno, es más a otras personas que vivan sufriendo el suicidio o el riesgo más bien de suicidio. Y creo que ese debe ser nuestro día a día, ¿no? Porque no creo que podamos a lo mejor garantizar o dar una respuesta única. La ética, de hecho, en alguna de sus líneas, por eso se dice que es casuística, porque vamos caso a caso viendo estos riesgos, estos beneficios, ¿no? Y a veces caso a caso te das cuenta que había algo que no habías pensado antes y que descubriste con ese trabajo, con ese grupo de personas. Yo antes que trabajaba un poquito con investigación psicosocial, recuerdo que, por ejemplo, uno decía, no, pues no queremos que la identidad de los niños se sepa, pero ellos decían, es que yo quiero que me pongan mi apodo, por favor, pónganlo, ¿no? O sea, entonces ahí es un poco como mediar dónde sí, dónde no, ¿no? O bajo qué circunstancias, pues además la autonomía y el derecho a decidir, ¿no? Que tiene la persona, pues se puede también poner en juego. La investigación psicosocial creo que tiene esta gran bondad, que sería, a veces hasta estamos como perdón. Gracias. Perdón, bueno, y a veces de hecho es un paso importante, ya no lo pongo, dar a conocer los resultados justo a la población, lo que comentaba también la doctora Raful, ¿no? Y bueno, pues en ese intercambio creo que también seguimos aprendiendo, o al menos ahí es donde uno se da cuenta de lo bueno, de lo loable que es ese nivel de involucramiento, ¿no? También de la población o de las personas que nos brindan su información, su experiencia, sus datos, ¿no? Como ejemplos de este tema de lo clínico, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo no revelar la identidad? Siempre tenemos que pensar, y además pensemos que además nos va a tocar hacer informes psicológicos muy personalizados, tal vez cosas para aspectos legales podría pasar. Siempre hay que pensar incluso, aunque se trate de un aspecto legal, pues no revelar información sensible, o preguntar por qué no. Yo ya estoy mucho más a favor ahora de la transparencia con la persona que va, ¿no? a tener ese informe y que, bueno, va a servir para algún trámite o algún proceso. No tendría nada de malo que esa persona lea también antes y que nos dé su opinión, ¿no? De cómo ve esa información. Si uno hace un informe con esta ética o con este cuidado, pues, a mí me parece que lo puede leer cualquiera y eso no va a vulnerar, ¿no? al otro. Es mi opinión. En el caso específico de suicidio también hay lineamientos, ¿no? Entonces, lo primero es que no se hacen reportes de las maneras, los métodos de intento no
no es una buena práctica. Entonces, de entrada, eso pues ya hay guías, ¿no?, que pueden orientar hacia eso. Y mi recomendación siempre es pensar de qué manera lo que sea que se va a publicar va a ayudar a las personas que me contestaron, o sea, a mis participantes, o a personas que tienen las mismas características. Y creo que sí tenemos que cuestionarnos que si no va a ayudar en nada, pues entonces hay que reescribir, o, bueno, aquí podría ser sesgo de publicación, ¿no? Pero tener mucho cuidado en que no se afecte más a las personas por el trabajo que hacemos. Eso creo que puede pasar en las tesis y es más común en los artículos, que es por publicar algo, por querer mostrar que hice ya un trabajo, lo voy a publicar sin pensar en las consecuencias que puede traer, ¿no? O a quién puede afectar. También importa mucho la manera en la que se plantean las cosas, ¿no? Si yo digo cuál es el perfil de las personas que consumen cierta sustancia, los puedo estar estigmatizando. Si digo en qué zonas de las ciudades en donde se hacen ciertas prácticas y no otras, pues en qué beneficio a la población, ¿no? O sea, no creo que vaya a llegar una brigada de apoyo, ¿no?, de salud y social y que les atienda, sino al contrario, se va a estar afectando a la población. En el mejor de los casos nadie nunca lee nada y no pasa nada, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es, y si llega a las peores manos, ¿no? El caso que les pongo yo en las clases es en cuestiones de migración, ¿no? Si se afecta a las personas que están tratando de irse a otro país y demás, pues entonces mejor ese tipo de investigación pues no va a beneficiar y el propósito de la investigación es mejorar, ¿no? Entonces, pues yo diría que sería omitir esa línea de investigación, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta o algo que comentar? Bueno, pues creo que vamos a dar ya por concluido entonces este conversatorio. La verdad nos gustó mucho platicar con ustedes, conocer más cuáles son sus inquietudes, porque a veces nosotros desde la mirada pues ya docente se nos olvida un poco o desconocemos las dudas más específicas, ¿no?, que cada una de ustedes ahora nos planteó. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, pues también a quienes nos vieron, ¿verdad?, en YouTube y nos mandaron preguntas. Siempre es un gusto y también un gusto compartir con mis colaboradores y amigos además. Entonces, bueno, pues no sé si ustedes quieren decir algo más para cerrar, si no, le doy la palabra a Mariana. Bueno, muchas gracias por compartirnos de su experiencia. Tenemos la seguridad de que esta información será de mucho interés y de utilidad para el estudiantado, para que se animen a realizar su tesis, que si bien puede ser un reto, pero también una gran satisfacción. Y bueno, les agradecemos a la doctora Angélica, a la doctora Claudia, al doctor José Alfredo por su presencia el día de hoy. Y pues les damos un aplauso. También les agradecemos a ustedes, el público que nos acompañó en el auditorio y también a través del canal de YouTube por su presencia. Agradecemos a la UDEMAT por el apoyo con la transmisión y los invitamos a seguirnos en la página de Facebook de la Coordinación de Psicología Clínica y al canal de YouTube UNAM Psicología UDEMAT. Gracias por su atención. Hasta pronto.